Hola a todos, un saludo de paz y bien en este domingo. Los saludo a todos desde el santuario de Santa Rita en la ciudad de Cacha. Acá está la basílica, bueno, la parte de atrás. Es un santuario en el que muchísimas personas vienen a diario para agradecer a Dios todo el bien que hace a través de la intercesión de Santa Rita. Muchas personas, como en el Evangelio de hoy, traen ante Dios, por intercesión de Santa Rita, sus enfermos, sus dificultades, sus dolores, las personas que están sufriendo, y las presentan ante ella para que ella, la santa de los imposibles, como llaman, lo presente a Jesús y de Jesús se obtenga el gran milagro de la sanación. En el Evangelio de hoy, domingo, encontramos justo eso, cuando Jesús atraviesa una región de hecho de paganos, está atravesando la región de Tiro y de Sidón y va hasta la Decápolis. Es una geografía bastante complicada la que Marcos describe, y en su camino le presentan a un sordo que además es tartamudo, y Jesús lo cura con las curaciones de sordos, mudos, ciegos. Se están cumpliendo las antiguas profecías de Isaías, con las que se anunciaba que el día de la salvación iniciaría cuando los ciegos lograran ver y los sordos pudieran oír. Entonces Marcos lo que nos está diciendo cuando nos cuenta esos milagros es: Dios ha hecho que el día de la salvación llegue y aquí está, es ahora. Pues bien, lo que impresiona, lo que nos ha sorprendido desde hace muchísimo tiempo, pues desde siempre, no es tanto que Jesús cure al sordo, de hecho ha curado todo tipo de enfermedades, sino la forma como lo hace. Seguramente hoy la mayoría de los presbíteros en la homilía han centrado o hemos centrado la atención más que en el milagro mismo, en la forma como Él lo hace, porque es bien particular. Jesús lo hace de cuatro maneras, en cuatro pasos. Primero, aleja al sordo tartamudo de la multitud, lo lleva aparte y a solas. Entonces, lo primero es estar a solas, estar aparte de la multitud. Toca sus orejas y toca su lengua. Y cuando toca la lengua, la toca con su saliva. Suspira, mira hacia arriba y dice: Éfata, ábrete. Y el sordo empieza a oír, y el que era tartamudo empieza a hablar correctamente. Es interesante que no diga Marcos que era mudo, sino que era tartamudo, es decir, es alguien que tiene la capacidad de comunicarse, pero mal. Se comunica mal porque no logra oír, y se comunica mal porque no es capaz de expresarse bien. Entonces, cuando uno empieza a pensar ya en la aplicación personal de este evangelio, uno dice: claro, a mí también me toca, porque en mi caso puede ocurrir lo mismo, que yo tenga ciertas habilidades de comunicación bastante pobres y tenga como una especie de nudo en la lengua. Marcos dice que cuando Jesús lo sana, se le desata el nudo de la lengua. Ese nudo de la lengua, esa incapacidad de comunicarnos, es la realidad de muchos de nosotros. Tenemos una incapacidad de expresar lo que queremos expresar, de decir lo que tenemos dentro, de hacernos entender, de llegar al otro. Esta incapacidad nos duele, no nos permite comunicarnos. Una incapacidad que se agrava cuando, además de no ser capaz de comunicarnos nosotros, también tenemos la incapacidad de escuchar al otro, la incapacidad de oír lo que le está pasando a la otra persona. De alguna manera, durante el tiempo de la pandemia nos dijeron: aíslense socialmente, y lo que han hecho es fortalecer una actitud que hemos tenido no solamente en tiempo de pandemia, que hemos tenido desde siempre, y es la incapacidad de contacto social. Podemos a veces vivir en medio de la gente, de la multitud, y sentir que estamos solos porque nadie nos escucha y porque a nadie podemos decir lo que sentimos. Ser capaz de vivir en medio de otros y estar completamente solos porque nadie comprende lo que nos pasa, nadie nos escucha, y porque no somos capaces de decir lo que sentimos, o porque no somos capaces de abrir nuestros oídos para escuchar a los demás. Eso es un problema bastante común
que se agrava cuando tampoco podemos escuchar la voz de Dios, porque creemos, le pedimos a Dios que nos escuche, le pedimos a Dios que nos responda, Dios nos responde, casi que nos grita, pero por más gritos que Dios nos pegue, cuando uno es sordo, es imposible que escuche bien. El Señor, yo creo que para sanarnos hace el mismo procedimiento de aquel sordo tartamudo. Primero nos tiene que alejar de la muchedumbre con la que creemos estar, pero que en realidad no estamos. Entonces lo primero que el Señor hace es decir, vengan en intimidad conmigo, estemos solos. La intimidad con Jesús, el contacto con Jesús es el primer paso de sanación. El segundo es dejarnos tocar por Él y dejarnos tocar de una manera bastante particular. La saliva, hoy en día la saliva es súper prohibida, porque precisamente por la saliva hay un contagio, el contagio del COVID. Tenemos todos tapabocas para, a ver si la gente tiene tapabocas, sí, por ejemplo allá pueden ver a la gente con tapabocas, caminando con tapabocas, porque se tiene que proteger de la saliva. La saliva lleva el germen de la contaminación, pero en el caso de Jesús, su saliva, en lugar de contaminar, su saliva lo que hace es sanar. Entonces, aquel que tenía el don de la palabra, porque era la palabra, cuando hace que su saliva toque a la saliva del sordo mudo, aquel que es sordo y tartamudo empieza a hablar, empieza a comunicarse. Y entonces hay un contagio, pero ese contagio ya no es de un virus, sino que es el contagio de la capacidad de hablar, el contagio de la santidad. Es una cosa increíble. Jesús con la saliva toca la lengua de aquel hombre y ese hombre rompe a hablar, y de alguna manera el Señor tiene que tocar con su palabra, con lo que sale de su boca, con su saliva, con su espíritu, nuestra vida, para que nosotros podamos romper los nudos que tenemos y podamos comunicarnos verdaderamente. Un saludo a todos este domingo, saludos a todos los que he visto conectados, hay una lista larga aquí de personas, saludos a cada uno de ellos y a los que verán esto a lo largo de este domingo. Un abrazo, rezo por todos ante Santa Rita de Casia, esta grandísima santa que la Iglesia ama profundamente, y deseo que a todos el Señor nos abra, como se dice en el bautismo, éfata, nos abra los oídos y nos abra la lengua, nos abra la boca, para que podamos comunicar la palabra de Dios, para que podamos escuchar la palabra de Dios y podamos escuchar a nuestros hermanos y por ello ser escuchados. Paz y bien para todos y feliz domingo.